Sermón del Monte porque alguna vez escuché que fueron palabras similares a la de Juan Calvino. Él dijo, aquí me quedé, y de ahí seguía. Pero siempre es bueno repasar algunos elementos fundamentales con respecto a este sermón. Por eso es que decidí que puede ser lo mejor para la iglesia. Así que el día de hoy vamos a retomar algunos aspectos que van a ser fundamentales con respecto al Sermón del Monte. ¿Por qué es importante? Es importante porque hoy como nunca estamos viviendo un cristianismo sumamente superficial que en muy poco o quizás en nada refleja el carácter de aquellos que dicen ser parte del reino de Dios. Es importante porque a menos que vivamos a la luz de este sermón, esta tierra seguirá corrompiéndose. Es importante porque a menos que renueves tu entendimiento sobre tu identidad en Cristo, abrazarás y vivirás bajo la cosmovisión de este mundo. Así que el llamado es a no conformarnos a este siglo, sino a renovar nuestro entendimiento de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A manera de recordar, el nombre de este sermón fue llamado el Sermón del Monte por Agustín de Hipona, y decíamos que fundamentalmente es porque contiene doctrina y aplicaciones. Por medio de este sermón, nosotros vamos a poder, por un lado, crecer en el conocimiento de Dios y por el otro, vamos a crecer al carácter del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a considerar con respecto a la importancia que tienen las bienaventuranzas en la vida de los creyentes, no debemos perder de vista que este sermón fue predicado por el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él vino a establecer su reino. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos presente esto? Hemos escuchado en alguna ocasión que un buen sermón sale del corazón del predicador al corazón de la audiencia, y creo que eso es muy cierto. Sin embargo, este sermón, el Sermón del Monte, salió del corazón de Dios al corazón de sus discípulos. Es cierto, alguien podría decir, sí, los que estuvieron presentes, pero también para aquellos que habían de creer en Él. Y esto incluye a ti, si estás en Él, y a mí. Ahora bien, por eso vemos que en los primeros 4 capítulos de su evangelio, Mateo fue muy puntual en tratar de demostrar que Jesús era el rey de Israel y el Mesías esperado que había venido a establecer su reino. Y con esto nosotros vamos a iniciar nuestro primer punto. Vamos a demostrar este primer punto. Ahora, que Jesús es el rey, que Jesús es el Mesías y que había venido a establecer su reino. Es bien importante porque en la medida que yo pueda informar mi mente, en verdad mi corazón va a poder ser transformado a que estas realidades crezcan en mi propio corazón. En el primer capítulo de su evangelio, Mateo ha mostrado que Jesús es el cumplimiento de aquella promesa hecha a Abraham, cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero también Jesús nos muestra que es del linaje real de David. Jesús es de la simiente de Abraham y también era del linaje real de David. Más adelante en el capítulo 2 nos habla acerca de unos magos que habían venido de Oriente, hombres que posiblemente eran sabios que venían de Babilonia, según comentan, que después de un muy largo y costoso viaje, llegaron a Jerusalén. Y en su sabiduría lo primero que hicieron es tratar de indagar, tratar de investigar, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido para adorarle. Ellos habían venido a adorar al Señor.
Y todo esto para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta o por los profetas. Por ejemplo, en el caso de Zacarías capítulo 8, versículo 23. Y escucha las palabras de cada uno de ellos porque pueden retumbar nuestra mente. Dice que los gentiles vendrían a adorar la simiente de Abraham, por un lado. Por otro lado, el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios estaba con ellos y ellos fueron a indagar si eso había sido cierto. Más adelante en el capítulo 13 nos habla de aquel ministerio, de aquel hombre de los cuales el Señor Jesús dijo: de los nacidos de mujer, no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. Aquel que le llamaron el mensajero, el precursor, el heraldo, que prepararía el camino del Rey Jesús. Y nuevamente, todo esto, como se esforzó Mateo continuamente a decirlo, para que se cumpliese lo que había sido dicho por los profetas cuando dijeron, Isaías 43, voz que clama en el desierto, hablando de Juan, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Más adelante, Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Y recordemos, Jesús dijo: él es aquel Elías, hablando de Juan el Bautista, que había de venir. Vemos entonces una y otra vez que Jesús es el cumplimiento de todo aquello que anunciaron los profetas. Y bueno, también veíamos en ese capítulo que este fiel ministro, este fiel mensajero, anunciaba la inminente llegada del Rey, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y la manera que el pueblo debería prepararse, quizás algunos lo recuerden, era volviéndose de su mal camino y poniendo su confianza en Él. Después de esto, vimos que ante la predicación llena de unción, llena de poder de Juan el Bautista, venían todas las multitudes de muchos lugares para ser bautizados por él en el Jordán. Pero hubo algo especial que se da en ese contexto, que el Señor Jesucristo mismo vino para ser bautizado por él en el Jordán. Y siempre es oportuno aclarar: no por pecado que hubiera en él, pues como lo hemos dicho, no se halló ni siquiera engaño en su boca, sino simplemente porque, como también le declaró a Juan el Bautista, era necesario que se cumpliera toda justicia, y además para que se identificara con el pueblo que había venido a salvar. Ahora, más adelante, capítulo 4, Jesús comienza su ministerio predicando el reino de los cielos, predicando que el reino de los cielos se ha acercado en el versículo 17. Podemos encontrar de una u otra manera el reino de los cielos o de manera intercambiable el reino de Dios. Son términos que expresan lo mismo. Una de las cosas que me gusta a mí aclarar es esto. Aun cuando nosotros oramos continuamente decimos: Señor, venga tu reino, ¿no? Venga y que se establezca tu reino en esta tierra. Y es correcto porque así lo mandó el Señor Jesús, pero muchas veces no sabemos ni siquiera a qué se refiere el término reino de Dios. El reino de Dios significa el gobierno, ¿verdad? El gobierno o el reinado de Dios en esta tierra. Ese es el reino de los cielos. En eso consiste. ¿Cuándo fue inaugurado? ¿Por quién fue inaugurado? Fue inaugurado en la llegada del Señor Jesucristo en su venida. En ese tiempo fue inaugurado el reino de los cielos. Hay una declaración preciosa que también encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas. Recordamos que cuando el Señor Jesús andaba por Nazaret, dice que llegó a una sinagoga como solía hacerlos los días de reposo. Y entonces dice que abriendo las Escrituras, halló el texto donde decía, cito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Después de enrollar el libro, lo entrega al ministro y hace una declaración impresionante. Hoy se ha cumplido esta escritura. Todo esto es para que podamos informar que verdaderamente Jesús es el Rey y además ha venido a establecer su reino. Pero además, quisiera que meditáramos un poquito para que contextualicemos cómo sucedieron las cosas, cómo fue visto en ese tiempo, qué debieron haber pensado todos los que se encontraban en esa sinagoga cuando escucharon tal declaración. Sin duda alguna, muchos de esos judíos se debieron haber llenado de asombro. Sin duda alguna, quedaron atónitos. Vaya declaración que estaba haciendo alguien que sí era reconocido por ellos mismos como un buen predicador, como un hombre especial, como un hombre diferente, pero hasta ese momento declarado como el Hijo de Dios. Imagínate, no es como nosotros que tenemos que retomar, ¿no?, las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, todas esas profecías, todo lo dicho por los profetas. Ellos tenían todo el contexto de aquel que había de venir. Ellos tenían en mente todas las promesas que el Señor había dado. Por ejemplo, seguramente, Miqueas 4:7 venía a su mente donde dice: y que pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, dice, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Debieron haber quedado sorprendidos. Ese es uno de tantos textos que hablaba del establecimiento del reino y del rey que había llegado. Pero quisiera decirte algún par de esos judíos que verdaderamente abrazaron esta declaración. Por ejemplo, Pedro y el caso de Natanael. Cuando pensamos en Pedro, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, recordamos que el Señor le dice a le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dice Pedro, bueno, unos dicen Jeremías, etcétera, ¿no? Algún profeta, Elías, pero ¿tú quién dices? ¿Tú quién dices? Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración de alguien que verdaderamente abrazó esa declaración y obviamente dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al empezar todo nuestro culto, decíamos que la obra del Espíritu Santo es fundamental para todo esto. ¿Quién le declaró a Pedro que él era el Hijo de Dios, que él era el Rey de Israel? El Padre. Pero escucha las palabras de Natanael. Cuando lo encuentra le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El tiempo finalmente se había cumplido. Solo un texto más que nos puede confirmar que efectivamente el reino de los cielos ya se ha establecido. Dice Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, versículo 20. Dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si los demonios se sujetan, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero déjame te digo algo interesante, no solamente se sujetaban los demonios, ¿verdad? Sino recordamos también que Cristo resucitaba muertos, sanaba toda enfermedad. Y a mí me encanta retomar esto para alimentar mi propia mente y mi corazón. Eso implicaba una sombra de lo que sería, una sola sombra de lo que sería la consumación final de todas las cosas. Eso es lo que sucedería, pero ya completo en el día postrero, como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. En aquel día enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El reino de los cielos ya se ha establecido, ya está en medio de nosotros. Ahora Cristo es, como lo cantábamos en el tercer canto, es nuestro Rey y cabeza de su iglesia. Pero como lo decía, ya se ha establecido su reino, pero aún no se ha consumado.
es lo que se conoce como el ya inició, pero todavía no se ha consumado. Y por eso vemos que aún no todas las cosas le son sujetas al Señor Jesucristo, como lo dice Hebreos 2, versículo 8. Pero ya hemos visto que todas las promesas se cumplen en Él, en Cristo, sí, y en Él, en Cristo, amén. Todo se va a cumplir. Llegará el día entonces que todas las cosas le sean sujetas a Él y toda rodilla se doble delante de Él. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, hablándoles de esta tremenda realidad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que aquí y ahora nosotros estamos bajo el gobierno de Cristo. Y bajo el gobierno de Cristo podemos gozar de la libertad del pecado, de la libertad de la condenación, de la libertad de la potestad de las tinieblas, del príncipe de las tinieblas, pero algo que es mucho mejor. Ahora somos libres para adorar al Señor, para buscar honrarlo y para buscar obedecerle. Y no por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros al derramar su sangre en la cruz. Así que por la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que somos bienaventurados, felices, dichosos del Padre ahora. Después de demostrar, espero que haya quedado claro, que Jesús verdaderamente es el Rey, el Mesías que había venido a establecer su reino, ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto, la felicidad de pertenecer a su reino, la felicidad de pertenecer a su reino. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, retomo, dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo la boca les enseñaba diciendo. De esta manera inicia el capítulo 5, considerado, como lo hemos dicho, uno de los sermones más importantes que fue expuesto por el mismo Señor Jesucristo. Este sermón vemos que empieza aquí en el versículo 1, capítulo 5, pero termina en el capítulo 7. 3 capítulos dura o encontramos el sermón del monte. Debemos recordar, el Señor no nos dejó este sermón solamente para establecer un estándar moral de conducta, por un lado. ¿Por qué no? Porque ningún hombre lo podría llevar a cabo. Ningún hombre en su estado natural, en su estado caído, podría llevarlo a cabo. Pero tampoco para ampliar la ley de Moisés, ni tampoco como un camino que nos lleva a la salvación. Ya que como lo se ha comentado una y otra vez, pues por obras nadie será salvo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, no es para que nosotros tratemos de hacerlo como tal, en un estado caído, no, tampoco es para, como lo hemos dicho, para poder dar una mayor información o ampliación a la ley moral de Dios, no, ni tampoco para ser salvos. Ahora, de acuerdo, voy a contextualizar nuevamente este pasaje, de acuerdo al capítulo anterior, Jesús venía sanando toda dolencia y toda enfermedad. Y eso trajo como resultado que su fama de él se extendiera por todos los lugares de alrededor. Así que le siguieron muchísimas personas. Algunos seguramente que se habían enterado que venía sanando toda enfermedad, toda dolencia, dijeron, pues yo quiero también, ¿no? Entonces quizás lo fueron y lo siguieron para ser sanados. Otros quizás para echar afuera algún demonio de algún familiar, ¿verdad? Y quizás algunos otros pues para ver qué es lo que salía de la boca de ese hombre tan sabio. En fin, había muchas cosas, quizás otras, más de eso no lo sabemos. Pero lo que sí es claro que la mayoría de ellos, de estas personas, no habían entendido el propósito principal del ministerio del Señor Jesucristo. No habían entendido, no era la sanación de personas, no era la resurrección de muertos, no era echar fuera a los demonios, no era el ministerio principal.
El ministerio principal del Señor Jesucristo era proclamación de las buenas nuevas del Evangelio y el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Esos dos son los dos aspectos fundamentales de su ministerio. Mateo nos dice que dentro de toda esa multitud vinieron a él sus discípulos. Dentro de ellos, recordamos, estaban los apóstoles y todos aquellos que habían creído en él y lo habían seguido. Es a ellos a quienes dirige esta enseñanza. Son ellos los que necesitan entender algunas cosas esenciales del reino. Son ellos quienes podrían entender esta enseñanza. En este tiempo los judíos, recordamos, estaban bajo el yugo opresor de Roma. Así que algunos pensaban que una de las formas que pudiera establecerse el reino de los cielos podría haber sido de manera militar. Así que quizás el Señor Jesús les iba a decir cuál era la estrategia a seguir para derrocar a Roma. Muchos otros quizás debieron haber pensado, quizás podamos experimentar milagros y prodigios como cuando el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel. En fin, muchas cosas debieron haber venido a su mente. Algunos otros debieron haber dicho, el fin de nuestros problemas ha llegado. Es tiempo de ser completamente feliz. Y yo quiero ser muy honesto con esto. Yo creo que es normal. Porque ahora recuerdo, cuando alguien se convierte, cuando alguien es llamado, cuando alguien por la gracia de Dios entiende el Evangelio y puede creer en el Señor Jesucristo, lo primero que creemos es que efectivamente se acaban los problemas y que ahora todo va a ser felicidad y gozo porque ya no está enemistado uno con Dios. Así sencillo, no hay mucho. Ahora podemos ser felices y gozosos, pero vemos que al paso del tiempo las cosas van cambiando y hay realidades que tenemos que entender. Y los discípulos tenían que entender muchas de esas realidades futuras que habían de experimentar. Ahora, puedo sacar de aquí una pregunta. ¿Es malo el anhelo de ser feliz? ¿Es malo en sí mismo? Claro que no. Es parte de nuestra imagen a Dios. ¿Cuál es entonces el problema de anhelar ser feliz? Que el hombre normalmente lo busca de manera incorrecta o de maneras incorrectas. Pablo les dice a los corintios, en 2 de Corintios 11:3, 2 de Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué podemos entender? Sí está en otro contexto este pasaje, pero nos sirve para aplicar lo que queremos decir. Satanás ha diseñado todo un estratagema para hacer pensar que la felicidad la podemos obtener de muchas y de diferentes maneras. La podemos obtener por medio de mantener un buen estado de salud, puede ser por medio de lograr la fama, riquezas, en fin, si quisiera hacer un resumen general, de todo bien preciado para este mundo, según Satanás. Pero eso sí, sin tener que depender de Dios para obtenerla. Algunos otros creen que seríamos más felices si tuviéramos un tipo de gobierno diferente, y hoy se ha dicho más que nunca ese tipo de frases. Algunos quisieran pensar que con un poco menos de violencia, de extorsión, como hoy lo vive Toluca, podrían ser más felices. Con mejores ingresos, o quizás alguno pensando, el día que tenga yo mi propiedad privada, pues voy a ser mucho más feliz. Una buena reputación, el anhelo del matrimonio, de tener hijos, o inclusive un buen pasatiempo podría ser algo que cause felicidad. Ahora, estas cosas en sí mismas son lícitas, pero las palabras de Salomón son clave. Todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del sol. Hoy es malo un pasatiempo, todo tiene su tiempo, pero no debe de ser lo que nos absorba nuestro corazón en todo tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo para trabajar, para esforzarnos, para que el Señor bendiga el fruto de nuestro trabajo. Si es su buena voluntad prosperarnos, nos prosperará, nos dará algo que quizás nosotros anhelamos y sea para nuestro bien, pero nunca nos va a dar una felicidad plena. ¿Es lícito? Es lícito, pero en cierta medida nos dará la felicidad. Ahora,
La mayoría de nosotros conocemos a uno de los hombres más famosos del Antiguo Testamento. Este hombre es Salomón. Déjame te digo antes de citar a Salomón, yo te hubiera dicho, ¿quieres que te dé mi radiografía de cómo me salvó el Señor? Y yo te diría que al menos yo sí apuntaba a varios, yo sí hubiera puesto en mi checklist sí. Yo buscaba todo esto para ser feliz. Al fin de los días me di cuenta que era infeliz y mi alma estaba totalmente seca. Y eso lo pude ver por la gracia de Dios. Porque Él secó mi alma para poder ir a Él, para poder buscarle a Él y para después poder entender lo que hizo por mí. Pero como sí lo tengo que reiterar, yo no soy el ejemplo, sino lo que encontramos en la Escritura. Y yo te decía que en la Escritura encontramos a un hombre que se caracterizó por todas estas cosas. Su nombre es Salomón. Salomón, a lo largo de todo el libro de Eclesiastés, nos muestra cómo durante algún tiempo pensó que en todas estas cosas estaba la felicidad. Salomón, primero, del linaje real de David, no cualquier cosa, uno de los reyes más reconocidos de aquella época, uno de los reyes más famosos, un rey sumamente rico y el más sabio de todo ese tiempo. Este hombre experimentó toda clase de placeres, mujeres, vino, manjares. Piensa esto, si este fuera el estándar de felicidad del mundo, ¿qué diríamos de Salomón? ¿Cómo lo calificaríamos a Salomón? Simple y llanamente diríamos, Salomón fue el hombre más feliz que ha existido sobre la tierra. Nadie ha tenido 700 mujeres y 300 concubinas. Nadie ha tenido todo lo que ha deseado su corazón. Nadie en este mundo ha tenido todo y él tuvo todo lo que deseó en su corazón. Pero al término de sus días, dice él, testifica, él vio que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu. Al término del libro de Eclesiastés termina diciendo, esto es el todo del hombre, temed a Dios y guardar sus mandamientos. Salomón volvió en sí. El Señor Jesús lo describe con las siguientes palabras en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Si te das cuenta, pareciera que está haciendo una breve descripción de Salomón. De este ejemplo podemos aprender que nunca vamos a poder satisfacer nuestras necesidades espirituales con las cosas materiales. Clarísimo, nunca lo vamos a lograr y no lo vamos a obtener. Por eso decía, muchas cosas de las que dije son lícitas, pero hay que tener cuidado con ellas, que no nos dominen. Salomón, lo vimos, no lo logró. Pero tampoco podrás satisfacer tus necesidades físicas con cuestiones espirituales. Si alguien tiene hambre, no se va a satisfacer con una buena predicación del mejor de los predicadores. No, va a tener que comer. Y viceversa, si alguien tiene sed en su alma, va a tener, el único que puede saciarla es Dios. Y para eso nada más recordemos cómo Jesús se puesto en pie, le dice a aquellos judíos, diciéndole, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior es alma, ¿verdad? Correrán ríos de agua viva a todos aquellos que habían de creer en Él. Solo Dios puede saciar el alma, nuestra sed de nuestra alma. Así que, amados hermanos, el día de hoy debemos escuchar la voz de nuestro Señor y Rey. Él quiere decirnos la manera en que verdaderamente nosotros, los creyentes, podemos ser verdaderamente felices en medio de un mundo caído. Por eso te decía, si las primeras dos partes que hemos dicho caen bien en mi corazón, esta tercera va a poder tener efecto, más efecto en nuestros, en el mío, en nuestros corazones. Dice el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y cito de manera general, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esas son las palabras que habló Jesús y que escucharon
sus discípulos. Fue lo primero que les ministró en el Sermón del Monte. Dice el Señor Jesús que estos son los que son realmente felices y dichosos. Y como lo hemos visto, nuestra felicidad nunca va a poder depender de las cuestiones externas, no debe depender ni de las internas, sino solamente de Dios. Nuestra felicidad debe depender solamente de Dios. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho, ahora podemos participar de esa naturaleza divina, y no estoy diciendo que ahora somos diosesitos. Ahora podemos participar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como lo hemos comentado. Por eso ahora somos bienaventurados. Y yo hacía una pequeña estructura diciendo, ¿por qué somos bienaventurados? 3 puntos fundamentales. Número 1, porque conocemos a Dios. Y recordaba ese texto precioso del profeta cuando dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alábese el que hubiese de alabar en conocerme que yo soy Jehová. El conocimiento de Dios es fundamental para que yo pueda ser feliz, para que yo pueda ser dichoso. Pero ese conocimiento me va a llevar a un segundo punto, tener una relación, una comunión con Él. Por eso continuamente hablamos, ¿qué te dijo el Señor? ¿No? Comunión. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué has estado en comunión con Él por medio de la oración? Esos 2 aspectos son fundamentales. Y número 3, que vamos a buscar, ahora ya capacitados por Él, obedecerle. 3 aspectos que nos lleva a ser verdaderamente felices con Dios. Ahora, esto lo digo porque muchas veces nos confundimos en buscar nuestra felicidad, aún ya como cristianos, ya hablo ahora con cristianos. El Señor Jesús, ¿recuerdas aquellos 70 que el Señor Jesús manda a proclamar las buenas nuevas, no? Le dice, vayan y prediquen las buenas nuevas del reino a tales lugares. Ellos estaban felices de haber hecho la obra evangelística que el Señor les estaba mandando, y llegaron regocijados porque los demonios se les estaban sujetando. El Señor Jesús entonces les dice en Lucas capítulo 10 versículo 20 esto. Lucas 10, 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Escucha. Sino regocijaos de que vuestros nombres están en los cielos. Te la voy a bajar un poquito más. Nosotros ya no hacemos eso, ¿verdad? Echar fuera demonios. Si el Señor lo quiere hacer, lo hace por medio del poder del Evangelio. Pero lo que sí podemos hacer como iglesia y que hacemos continuamente, por un lado es ir y evangelizar, ¿no? Ahora, ¿nos debemos regocijar por ello? Sí. Y además es un mandato, ¿no? De ir a ser discípulos a todas las criaturas. Pero no debe de estar ahí mi dicha ni mi gozo. Oh, ¿qué crees? No sabes cuántos estuvieron ahí. Nos debemos de gozar simplemente porque hicimos la voluntad buena y agradable de Dios. Oye, servir a los necesitados. Te digo una cosa, si algo causa satisfacción en el alma, guardándola del orgullo o guardándola del reconocimiento propio, es ayudar a los necesitados. Es algo especial, está en el corazón de Dios, desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ver a los necesitados. Esta es la religión pura y sin mácula, visitar al huérfano y a la viuda en sus necesidades. Es algo bíblico. Pero el punto es este. ¿No me debo de regocijar en que hago misericordia a los pobres? En cierta forma sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, gózate en ello, pero no en sí mismo en estar dándole o ayudando a los necesitados. Tendemos a cambiar nuestro verdadero gozo, ¿verdad?, en lo que hacemos. Sirvo en la iglesia, bueno, y ahora esa es mi jactancia, es mi gozo, o como dice Gálatas 6, acerca de gloriarse también Pablo, que no nos glorie, que si nos debemos de gloriar en algo sería nada más en nuestro Señor Jesucristo. En otra cosa, no en otra cosa debemos de gloriarnos. Ahora, ¿quiénes son los participantes de esta realidad? ¿Quiénes son los participantes de esta feliz realidad? Lo resumo de la siguiente manera: aquellos que han sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo. No podemos desviar nunca nuestro verdadero gozo, ¿va? Sino de Cristo y en Cristo. Aquellos
que han creído, como lo dice también Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13, aquellos que han creído en la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son nuestras arras para el día de la redención. Aquellos que han experimentado el don de la salvación y ahora por la obra regeneradora del Espíritu Santo están capacitados para vivir este estilo de vida. Y con esto pasamos a nuestro tercer y último punto. Si entonces ser feliz, bienaventurado es por medio de vivir de la manera que Dios nos ha mandado de acuerdo a la descripción de las bienaventuranzas, entonces veamos cómo debemos vivir a la luz de las bienaventuranzas. Una vez más reiteramos algo. Sermón del Monte no es algo para que, no es hacer algo para que podamos ser salvos, no. Sino porque cuanto ahora somos salvos, podemos vivir de esta manera. Cristo nos dice que los cristianos viven así. Por eso yo decía, ¿a quién se dirigió? Aquellos que podían recibir esta enseñanza, a los discípulos, a los cristianos. Y cuando vivimos conforme a lo que Cristo describe en este pasaje, entonces vamos a ser felices, dichosos, benditos del Padre. Esto me llevó entonces a tratar de decir cómo puedo tratar de transmitir un poquito cómo crecer en las bienaventuranzas. ¿Por qué te digo esto? Porque Santiago ya lo dijo, no lo digo yo, somos oidores olvidadizos y constantemente se nos olvida. Ya se nos olvidó los de hace 8 días. Si yo hubiera iniciado preguntando, a ver, ¿quién quiere citar las 8 bienaventuranzas? Y a lo mejor alguien se hubiera dicho 6, pero siempre se nos olvidan las cosas, somos oidores olvidadizos. Entonces, ¿cómo puedo yo, Miguel, tratar de crecer en esto que de manera natural se me demanda? Y además me está diciendo, si tú vives así vas a estar en mi complacencia, en mi bendición estará sobre ti en toda circunstancia. Bueno, lo primero entonces que debo hacer que es tenerlas presente, conocer las bienaventuranzas, dominarlas por decir de alguna manera para estar orando por ellas. Por las 8 bienaventuranzas. Si no las conozco, si no las medito, ¿cómo van a poder arraigarse en mi corazón? Y es normal. Por eso digo que Dios me ayude a transmitir un poquito cómo crecer en este carácter, en esta imagen a Cristo. Hay una buena noticia, yo decía, si esto es para los que realmente pueden oír y recibir el mensaje, yo te diría lo siguiente, ¿quién puede vivir entonces, o cómo podemos crecer entonces en estas bienaventuranzas? Número 1, recordando que si podemos vivir así, no es porque nosotros le vamos a echar ganitas, sino por la obra y el poder del Espíritu Santo que obra en el creyente, ¿o no? Hace tiempo creo que se predicó, no tiene mucho, en Efesios 1:19, dice que el mismo poder, el mismo Espíritu, el mismo poder que vio en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, es el mismo poder que ahora opera en los cristianos, que opera en vosotros, sí dice Efesios 1:19. Entonces, no que nosotros le echemos ganitas, sino por el poder de Dios que obra en nosotros, podemos vivir de esta manera. Podemos vivir también de esta manera, o podemos crecer en cada una de ellas, porque el Señor nos ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, nos ha dado sus estatutos, nos ha mandado a guardar sus preceptos y nos ha dicho que los pongamos por obra. En pocas palabras, la obra de regeneración de la cual habla el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. Ahora, esa fue una promesa que Dios hizo junto con Jeremías 32:40, donde dice que no se volverá de hacernos mal
y que Él pondría su espíritu dentro de nosotros, pondría su temor para que no nos apartásemos mal de Él. Promesas que Dios ha dado para que nosotros podamos vivir conforme Él lo manda. Ahora, tiene entonces más sentido. Estamos entonces, por la gracia, por el Espíritu de Dios, podemos estar ejercitándonos en cada uno de ellos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que el propósito del llamado de cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Dice así? O sea, es el propósito, o sea, ni siquiera es algo que, oye, pues creo que esto es una locura. No, no es locura, es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, al punto. ¿Por qué digo crecer? Porque todos tenemos que esforzarnos en la gracia, porque todos tenemos que estar conscientes que Dios nos puede y nos va a ayudar para poder seguir creciendo en cada una de ellas. Nos va a llevar a la imagen, ¿verdad?, a Cristo. Pablo le dice a los filipenses, el que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará para el día de Cristo. Entonces, iremos creciendo progresivamente en cada una de estas bienaventuranzas, en cada una de estas características que nos lleven a la imagen de nuestro Rey y de nuestro Señor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, no voy a tomar todas las bienaventuranzas porque no nos daría tiempo, para ver cómo podemos estar conscientes de la obra del Espíritu de Dios, obrando en el cristiano, obrando en el creyente, para poder vivir y crecer a la luz de las bienaventuranzas. Voy a citar solo algunas. Por ejemplo, la número 1, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu se da cuenta de su miseria espiritual. No tiene absolutamente nada que dar ni ofrecer a Dios. Pero sí puede ver algo. Puede ver todavía su lucha con el pecado. Y aquí hago un paréntesis. No estoy hablando de pecados escandalosos, no estoy hablando de borracheras, de fornicaciones. Porque si alguien practica borrachera, fornicación o la mentira, pues entonces quizás ni siquiera ha sido libre de la esclavitud del pecado, para empezar. Entonces, no estamos hablando de pecados escandalosos, estamos hablando de lo que es pecados que hay dentro del corazón. Pecados como es el orgullo, que es algo que todos seguimos aplastando y mortificando continuamente. Podemos entender un poquito a Pablo con esta bienaventuranza, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora sí podemos ver cómo surge el orgullo cuando Dios en su providencia permite que pasen acontecimientos que a veces no nos gustan, nos molestan, nos desagradan, sale el orgullo y reclama, ¿por qué está pasando esto? Ahí es donde debemos someter nuestro orgullo. ¿O qué decir, por ejemplo, nuestra falta de contentamiento, nuestra falta de dependencia en Él? Alguien me decía que estaba seguro que hay cristianos que no leen durante una semana las Escrituras. Yo dije, pues sí, está difícil eso. Si eso existe, está difícil. Pero bueno, la falta de dependencia de Él es grave, no es correcto. Y por otro lado, como dice Proverbios 3, no reconoce al Señor en sus caminos para que Él enderece sus veredas. No es aquel como David que ora, Señor, muéstrame mis errores ocultos, ¿para qué? Para que los mortifique, para que sea cuidadoso, Señor, para que siga transformando. Por eso yo te decía, o vamos a la cosmovisión del mundo o vamos menguando para que Cristo crezca y seamos conformados a Él. Entonces, el pobre de espíritu ve toda esa miseria espiritual y lo lleva a la segunda bienaventuranza. Después de ver su condición espiritual, va a la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran. Los que lloran, los que claman, los que se quebrantan delante de Dios. Aquellos que le piden gracia, le piden misericordia, ¿para qué? Señor, ayúdame a mortificar este orgullo. Ya me di cuenta, no es lo externo, soy yo el que está mal, no es lo de afuera, soy yo, es mi visión.
Yo no alcanzo a entender lo que tú sí quieres hacer con mi vida. Tú sí lo puedes ver, porque hay una perfección en la sabiduría de Dios. Ayúdame a mortificar el orgullo, ayúdame a aplastar mi soberbia, mi falta de contentamiento, ayúdame a depender más de ti, muéstrame mis errores que me son ocultos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que el Señor da la gracia, el Señor consuela, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, ¿quién los consuela? ¿Te das cuenta de lo que nos perdemos? Si eso es cierto, no tengamos temor de ver la basura o la escoria que todavía hay en nuestros corazones. Fíjate, estoy hablando tiempo presente, al día de hoy. La escoria que todavía hay en nuestros corazones, todavía hay. Pero no tengamos temor, al contrario, la fidelidad es de Dios. Él ha iniciado esa obra. Entonces, Señor, muestra esa escoria, o sea, porque sé que no está bien. Entonces, cuando te sientes mal es porque dices, si el corazón me reprende mayor que mi corazón es Dios, algo no está bien en tu corazón. ¿Sí? Entonces ahí es donde debo de someterme en todo a la buena voluntad de Dios, ir a Dios en quebranto, puede ser con lágrima o sin lágrima, ¿verdad? Y el Señor ha prometido dar la gracia y la consolación necesarias. Yo decía, ojalá y podamos abrir los ojos para entender por qué dice, porque de ellos es tiempo presente el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Cuando ves entonces esa verdadera condición, podemos someternos ahora sí a la soberanía, a la providencia de Dios en nuestra vida. Y en lugar de tratar de vernos en medio de las circunstancias como los que padecemos, como los que sufrimos, como los héroes, como los que hoy no sabes cómo he conocido cada día más a Dios. Me pasó una noche, una madrugada que estando después de un día bendecido diciendo, de oídas te había oído, Señor, y lo transmito porque fue una realidad. Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En la madrugada no sé cómo, pero de repente empecé a llorar porque dije, no he entendido nada, ahora puedo entender más bien, miserable de mí. Ahora pude entender, me aborrezco en ceniza y en silicio. Cuando uno no entiende la soberanía, la providencia de Dios y todo eso, te jactas de algo que ni siquiera entiendes, cuando lo único que debemos entender es, ahora entiendo. Tú sí sabes lo que haces, tú sí eres santo, no yo. Él es santo, 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 y eso te lleva verdaderamente al quebranto, a humillarte y a ser manso delante de Dios. Cuando uno es manso y entonces puede ver sus pecados delante de Dios, puede clamar por ellos, entonces de manera natural te vuelves misericordioso con tu hermano. Porque ahora, una vez que estás viendo tu bigota, puedes decir, hermano, te voy a ayudar a sacar tu pequeña paja, porque ya veo que yo soy peor que tú. O tengo más pecado que yo sigo mortificando. Cambia nuestra perspectiva. Esa es la mansedumbre. Ahora ya puedo no pagar mal por mal. Ahora puedo vencer con bien el mal. Ahora ya estoy capacitado para ello. Ya puedo ser manso cuando me ofenden, cuando me escupen, cuando me humillan, cuando vivimos ese tipo de injusticias, que solamente el Señor las usa para nuestro bien. Y así nos podemos ir una tras otra. Las bienaventuranzas no están aisladas, ni se usan de manera sorteada. Hay un orden lógico y hay una cadena. Algún día hemos comentado, una bienaventuranza te debe de llevar a la otra. Y tiene tanto sentido el por qué en la bienaventuranza número 8, el Señor habla, después de dar una descripción de un carácter que nos va a hacer completamente felices delante de Dios, quizás no delante de los hombres, pero delante de Dios nos va a hacer muy felices. La octava bienaventuranza dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia o por causa de su nombre. Bienaventurados. Oye, pero ¿por qué no la puso en el número 1? Si a veces es lo que uno quisiera no padecer. ¿Por qué fue la 8 y no la 1, no la 3? Y vamos a tratar de dar una respuesta muy sencilla con respecto a esto. Entonces nos vamos a brincar de la 3 a la 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
hasta lo que hemos visto ahorita, si tú te pusieras a pensar, ¿quiénes son entonces los que son perseguidos de acuerdo a este versículo? Ponte a pensar, ¿quiénes son perseguidos? Y entonces tu mente debe de estar diciendo, bueno, yo creo que son estos, yo creo que son otros. Pero piensa, bueno, en primer lugar van a ser perseguidos cuando tú reflejes el carácter que se describe en estas 7 bienaventuranzas. Cuando yo refleje esa humildad, esa mansedumbre, ese corazón limpio, ese buscar pacificar en todo momento, esa misericordia que Dios me demanda, etcétera. Cuando yo refleje estas 7 bienaventuranzas, voy a tener como consecuencia la octava. Cuando yo me esfuerce en vivir de la manera que Dios le agrada. Cuando van a ser perseguidos aquellos que se esfuerzan en vivir como Dios le agrada. Aquellos que se caracterizan por tener una vida de integridad, aquellos que buscan ser llenos del Espíritu Santo, buscando continuamente la voluntad de Dios, aquellos que buscan mortificar los deseos de la carne. Estos son los cristianos que más van a ser propensos a ser perseguidos. Ahora, amado hermano, el Señor Jesús dijo estas palabras que debemos de considerar. ¡Ay de vosotros cuando todos hablen bien de ti! Porque así hacían con los falsos profetas. Concluimos, si somos perseguidos por causa de Cristo, entonces seremos bienaventurados. Y por lo tanto, el reino de los cielos es suyo. Ahora, hemos dicho que vivir el sermón del monte a la perfección es imposible. ¿Estamos de acuerdo todos? No hay duda. ¿Quién pudo vivir de manera perfecta el sermón del monte? Cristo, ¿no? No hay duda. ¿Alguien más, de acuerdo a la escritura que podamos ver? Pablo reflejaba las bienaventuranzas si tú analizas toda su vida. Fíjate. Primero debemos recordar, y no voy a dar todo el resumen de lo que padeció Pablo, porque ya sabemos que padeció de todos tipos, de todas formas, en todos colores y en todas circunstancias. Pero solo voy a decir 2 aspectos generales del apóstol Pablo. Pablo decía, yo sé estar en la abundancia y en la escasez, y de ahí ponle lo que quieras. Y Pablo sabía estar libre y gozar de esa libertad para extender el reino de los cielos, pero también Pablo gozaba en medio de las cárceles, al punto que le dice a los filipenses en medio de sus cárceles, hey, tranquilos, lo que me está pasando no está nada mal, regocijaos, una vez más os digo, regocijaos. Pablo fue alguien bíblicamente que se esforzó en vivir las bienaventuranzas, al punto que llegó a Pablo a decir estas palabras, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Pues tiene mucho sentido la vida del apóstol Pablo. Aplicaciones finales. Esta es una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos si andamos en la fe, si buscamos reflejar cada una de estas bienaventuranzas, si somos sal de este mundo. Cuando estuve estudiando todo esto, me tocó en la Ciudad de México la breve meditación con respecto a Lot. Y eso me llevó a hacer una aplicación de Lot con respecto a las bienaventuranzas, con respecto a ser luz y sal. Y lo apliqué de la siguiente manera. Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por su propia maldad, era justo que el Señor las destruyera. Sin embargo, había una oportunidad. Y el Señor le dice a Abraham, Abraham le dice al Señor, si hubiese 40 justos, destruirías, y sabemos que va bajando. El punto es que llega a 5 justos. No se hallaron 5 justos en Sodoma y en Gomorra, si no, no se hubiera destruido esas 2 ciudades. ¿Es cierto? Eso implica entonces la crisis espiritual que estaba viviendo Lot y su familia. Sabemos lo que luego sucedió con su esposa y con sus hijas. Y esto entonces te lleva a preguntar, Lot era sal,
en medio de Sodoma y Gomorra? No hubo 5, en medio de él. Y luego lo que pasó con su familia fue algo delicado. Nadie está hablando de salvación, fue un hombre que la Escritura marca que fue el justo Lot, y fue el justo Lot. Pero las consecuencias de su manera de vivir fueron muy claras. Ahora, la pregunta que yo te haré a ti, tú eres sal, ¿verdad? En aquellos lugares donde tú te desarrollas, en aquellos lugares donde tú te desenvuelves, eres sal en tu trabajo, eres sal en tu hogar, eres sal en la escuela. Yo te diré algo más sencillo, eres sal en medio de la iglesia, o sea, verdaderamente produces sal en medio de los hermanos que están alrededor de ti. Es algo que nos debemos de preguntar cada uno de nosotros. Amigo que estás aquí, yo te preguntaría, ¿pueden ver el contraste entre tu vida siendo cristiano y la suya? O quizás algunos sean como aquellos fariseos que ni entran ni dejan entrar, quizás por la falta de humildad, la falta de misericordia y la falta de mansedumbre. A lo mejor algunos son ásperos, groseros, se enojan por cualquier cosa y son expertos en las malas sospechas. Pregunta, ¿hay alguna diferencia en tu manera de vivir y la del mundo? Si eres cristiano, buenas noticias nuevamente, así como lo veíamos con Mefiboset. Buenas noticias, porque podemos arrepentirnos, podemos ir a Cristo y pedirle más del poder transformador del Evangelio. Por eso decíamos, en el Evangelio lo tenemos todo. Recordar que Cristo lo tiene todo y nos lo ha dado todo, nos puede llevar a arrepentirnos y a volver a confiar en Él para esforzarnos en hacer todo aquello que el día de hoy hemos dejado de hacer, no hemos hecho. ¿Es opción este tipo de vida? No es opción. Dios dice que así deben vivir los cristianos y además dice que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, que era externa, no entraréis en el reino de los cielos. Que el saber más de esta realidad espiritual, saber que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, nos lleve a proclamar las buenas nuevas de salvación, pero también seamos conscientes intencionalmente en reflejar las bienaventuranzas que reflejan el carácter de Cristo. Finalmente, quiero dirigirme a todos aquellos que hoy no forman parte del reino de los cielos, del reino de Cristo. Yo sé que esto es imposible o esto es una locura para los que no han nacido de nuevo. Lo espiritual se tiene que entender de manera espiritual, se tiene que discernir. Pero el Espíritu de Dios es el que nos ayuda y nos asiste. Pídele a Dios que abra tu entendimiento, que abra tu corazón, que renueve tu corazón para que puedas entender todo esto que hemos venido hablando. Mira, hubo un hombre moralmente bueno, que aplica perfectamente para lo que hemos venido hablando. Un hombre religioso que conocía un buen de las Escrituras, un hombre moralmente bueno, reconocido, con fama, y se llamaba Nicodemo. Pero Nicodemo tenía un pequeño problema. Nicodemo era un hombre todavía natural, un hombre que no era regenerado, un hombre al cual el Señor Jesús tuvo que confrontar y decirle, Nicodemo, si tú no naces de nuevo. Pero es interesante las dos frases que le dice, si no naces, Nicodemo, de nuevo, ¿cuál es la primera? No podrás ver el reino de los cielos. Y luego le dice otra, no podrás entrar en el reino de los cielos. Hemos estado hablando toda la mañana, ¿verdad? Del rey, el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Cristo no le dijo, bueno, oye, tú conoces un montón de escritura, nada más haz esto? No, Nicodemo, todo lo que entiendes, no lo entiendes verdaderamente en el Espíritu, ¿no? No había nacido de nuevo, por eso no veía ni podía entrar en el verdadero reino de los cielos, que es real y que transforma el día de hoy hombres verdaderamente pecadores. Y aún gente que no es tan pecadora, pero tiene toda esa apariencia como Nicodemo, de gente buena, entre comillas, con un corazón totalmente corrompido. Ahora, Jesús le dijo a este hombre llamado Nicodemo, ¿cómo podría ser salvo? No me voy a ir a toda la historia, ni de Juan 3, ni de Números 21, pero voy a tomar la esencia. Por si Dios nos da la gracia, hoy también tú pueda en ti resplandecer la manera en que tú puedes ser salvo.
El Señor le dice entonces cómo puede entrar. Él al principio no lo entiende. ¿Cómo puede un hombre grande, ya siendo viejo, entrar al vientre? No entiendes nada, Nicodemo. Entonces el Señor lo que hace es decirle, así termina Juan, esta parte de Juan 3. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él, que ponga su confianza en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí le dijo así, ¿verdad? Ok. Pero el Señor tenía que llevar a Nicodemo para que entendiera verdaderamente lo que le estaba predicando. Este texto es maravilloso cuando se entiende en el Espíritu. Nicodemo entonces debió haber estado meditando y reflexionando. ¿Qué pasó en Números 21? La rebelión del pueblo de Israel. Sí, ya recuerdo un poco. En aquel tiempo el pueblo vuelve a murmurar contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Murmuran contra Dios, pecan contra Dios. Dios les manda un juicio. ¿Cuál juicio? Las serpientes ardientes. Eran tan venenosas que con cualquier mordida morían, ¿verdad? Entonces ellos con convicción de pecado le dicen: Moisés, ora por favor al Padre y dile, hemos pecado contra Dios. Moisés va, intercede con Dios y Dios le dice: está bien, ha oído la oración, diles que levanten un asta, que hagan una serpiente de bronce. Y le da estas palabras: y todo aquel que mirare, todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mirare la serpiente de bronce, vivirá. Y entonces, todos los que eran mordidos, ojo, todos los que eran mordidos por la serpiente, pero miraban hacia donde estaba esa serpiente levantada de bronce, vivían. La serpiente no era un fetiche, no era la de la buena suerte, no era algo que tú mírala y es en automático, no. El que la miraba debió haber confiado en que las palabras de Dios eran fieles a lo que él había dicho. Dios dijo, tú mira y tú vas a vivir. Entonces el mordido decía, Dios dijo y Dios hará. Miraban y vivían. Ahora, retomo de manera muy sencilla. Si no eres cristiano, ahora Cristo dice, el Hijo de Dios que no miente, aquel que no se halló engaño en su boca, aquel que dijo, venid a mí los cargados y trabajados, dice, así como Dios cumplió, se levantó una serpiente en el desierto y vivieron los que la miraron. Ahora yo digo, todo aquel que una vez que Él se ha levantado en esa cruz y crea en mí, no se perderá, mas tendrá vida eterna. ¿Qué hubo en esa cruz? Hubo la muerte de un hombre, de alguien que sustituyó a un pecador, y su sangre fue derramada en esa cruz por viles pecadores. Pero Dios ha dicho, si tú creyeras en ella, también tú puedes vivir, ser perdonado y tener vida eterna. Así que si tú crees en las palabras de Dios y en ese sacrificio que Cristo ha hecho, yo te puedo decir a ti que puedes ser salvo. Si crees en el Hijo de Dios que fue levantado para el perdón de pecados, resucitado para tu justificación, entonces serás salvo. Y entonces, como lo decíamos, Nicodemo no entró, pero tú por la obra de Cristo podrás ver y podrás entrar en el reino de los cielos. Y entonces gozarás de verdadera felicidad y entonces también podrás vivir de acuerdo a las demandas que nuestro gran Rey y Señor ha establecido. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias primeramente por nuestro Rey, por nuestro Salvador, por lo que Cristo, Señor, ha hecho, por ese traslado, Señor, que has dado, Señor, para llevarnos de las tinieblas a la luz admirable del reino de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti.
Y mi Señor, queremos vivir a la luz de esta realidad. Queremos vivir como simples creyentes, Señor. Queremos vivir como ordinarios, Señor, miembros del reino de los cielos. Queremos desarrollar, Señor, cada una de las bienaventuranzas. Queremos, Señor, reflejar un carácter cristiano, Señor. Queremos dejar de vituperar tu nombre, Señor. Queremos glorificarte verdaderamente con nuestros labios, pero también con nuestra manera de vivir, Señor. Y aún perdónanos, Señor, cuando hemos fallado una y otra vez. Y ayúdanos por medio de tu evangelio. Ayúdanos a entender, Señor, que tu Espíritu moras, verdaderamente moras, Señor, en aquellos que tú has redimido, en aquellos que tú has salvado, y que sí podemos vivir así, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día. Sella tu palabra, Señor. Y Padre, que tu misericordia y tu gracia de la que hemos hablado también alcance a los perdidos, Señor. Revela en el corazón a Cristo, Señor, y a este crucificado. Lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.